Hoy estamos con Fernando Arellano, del restaurante Zaranda, 2 estrellas Michelin en Mallorca. Fernando, además de ser un culo inquieto, por así decirlo, ha estado trabajando en muchos lugares de Europa, desde Dublín, Francia, Italia y después ya por grandes estrellas de nuestro país, por ejemplo en Can Fabas con 3 estrellas Michelin en Barcelona. Abrió su restaurante en Madrid, donde le dieron rápidamente la primera estrella Michelin y después se mudó a Mallorca para que le dieran 2 estrellas. Hoy nos va a explicar un poquito más sobre su gran trayectoria. Vamos allá. Fernando Arellano, hoy estás con nosotros. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, por tener esta charla. Entonces, ya hemos avanzado un poco sobre ti, chef del restaurante Zaranda con 2 estrellas Michelin en Mallorca y un poco cocinero que has dado vueltas por toda Europa, ¿no? Por así decirlo. Has estado en Dublín, puede ser, ¿no? Has estado en diferentes zonas de Italia, en Francia, Barcelona, en Can Fabas. Y esto, y ahora, ¿cómo has llegado? ¿Cómo has ido pasando de todos estos lados? ¿Cómo empezaste? ¿Cuál fue tu primer contacto en la cocina, por así decirlo? Bueno, pues la verdad que fue medio de casualidad, es decir, no tengo mucha historia romántica detrás. Yo me fui, bueno, yo iba a Irlanda en los veranos, desde que tenía 14 años iba a Irlanda a aprender inglés y, bueno, pues llegó, o sea, cuando acababa de cumplir 18 años, la verdad es que había perdido un poquito el tiempo aquel año en Co y dije, bueno, pues me apetece volver otra vez a Irlanda. Ya mi madre ya no estaba por la labor de andar financiándome vacaciones de verano, ¿no? Y entonces, nada, me fui a trabajar y empecé de fregaplatos en un hotel allí. Y ya digo, sin mucha idea de qué es lo que quería hacer o no quería hacer. Un poquito, perdona porque tengo que ir al perro. No, tranquilo. Déjame ver que es un pesado. Perdón. Nada, entonces, ya digo, sin mucha idea de qué iba a hacer o qué no iba a hacer. Y pues empecé de fregaplatos allí en un hotel y pues vi un poco que el ambiente se me gustaba. Luego, por otro lado, es verdad que yo le perdí el miedo al fuego, digamos, a ponerme en la cocina desde que era muy jovencito, porque, bueno, pues siendo hijo de padres divorciados, ya cuando mi madre era trabajadora y demás, pues yo era el mayor de casa y pues enseguida tuve que ponerme a hacer las, digamos, cosas básicas, ¿no? En cocinar, que si unos macarrones, que son tal. Es decir, y siempre, bueno, pues digamos que de alguna forma sí que me sentía medio cómodo, ¿no? Ahí. Y bueno, pues a raíz de estar en este tiempo en la cocina y tal, y ver un poco de primera mano lo que era la cocina profesional, luego el hecho de estar fuera de casa y me tenía que hacer yo la comida continuamente y demás, pues era, digamos, otro incentivo para ir viendo cositas y demás. Empezaba con curiosidad a preguntar allá a los cocineros, ¿y esto cómo? ¿Y esto por dónde? Y tal, y empecé a hacer cosas en casa. Y bueno, pues a raíz de eso fue donde decidí darle una oportunidad a esto de la cocina, ¿no? Con la buena suerte de que, más bien con suerte que por saber dónde me metía, un día de casualidad, pues estaba buscaba trabajar en un hotel 5 estrellas porque creía que eso era digamos, donde mejor iba a desarrollar y de casualidad un día yendo hacia Dublín, hacia la ciudad, vamos, en el autobús, pues vi un cartel donde ponía que buscaban un ayudante de cocina y dije, oye, pues vamos a probar, ¿no? Y me bajé, tenía 18 años de aquella, no tenía idea de nada. Me bajé directamente y seguía y venía un furgón que llevaba verduras ahí al restaurante, le seguí y llegué a la cocina, pregunté por el chef y me dijeron, bueno, ahora viene tal, salió ahí había un jefe de partida francés, un majete, y te dice, a ver, ahora viene el chef y demás. Y bueno, pues nada, estuve esperando que llegase, llegó el chef y resulta que donde buscaban, fíjate lo que son las cosas, que donde buscaban el cocinero en realidad era abajo, que había un pub, es decir, era un sitio súper cutre, pero se conoce que le llamé la atención al cocinero y dijo, mira, no sé qué, estuvimos hablando un ratito y dice, mira, te puedo dar un trabajo, y así es como empecé. Y bueno, la verdad es que tuve la suerte de caer en muy buenas manos. De hecho, aquel chef
todavía sigo teniendo relación con él, es decir, es una persona que para mí ha sido un referente durante todos estos años. Sí. Es un chef que no es ni mucho menos conocido, pero era una persona con un bagaje muy bueno y era justo lo que necesitaba yo. Él fue el que me puso un poco en la órbita de las grandes cocinas. Había trabajado, digamos, fue jefe de cocina para Raymond Blanc y para John Burton Race, que eran dos cocineros top de Inglaterra en aquel momento. Y bueno, pues la primera vez que escuché yo hablar de estrellas Michelin fue con él. Yo no había escuchado hablar de estrellas Michelin en la vida, ¿no? Pero sí que enseguida me generó un interés y demás. Y bueno, pues a partir de ahí, él fue también el que me metió en la escuela de hostelería. Iba los días libres, iba a la escuela de hostelería. Sí. Y así estuve, bueno, con él 2 años, pero en la escuela de hostelería estuve 3 años trabajaba jornada completa y luego los días libres iba a la escuela de hostelería. En Dublín, allí directamente. Sí, en Dublín. Allí lo que se estudia es cocina francesa, evidentemente, como sí. Es el Escoffier, el libro de Escoffier y demás. Las 4 salsas bases y... Tal cual. Y nada, bueno, pues de ahí estuve 2 años. Luego de ahí, pues ya digo que ya me picó el tema de la estrella Michelin y luego a partir de ahí pues fui a un restaurante allí también, que era un cocinero francés, un joven muy talentoso en aquel momento allí, muy reconocido en aquel momento allí en Dublín, que era un restaurante que se llamaba De Comos, que tenía una estrella Michelin también. Y luego de ahí me fui al año después me fui al único restaurante con 2 estrellas Michelin, que sigue teniendo 2 estrellas Michelin en Dublín, que es Patrick Ivo. Y estuve allí un año más y luego a partir de ahí me cogí, bueno, tenía un poco el periplo marcado y conseguí trabajo en Lega Bros en Londres, donde estuve trabajando allí un añito con los hermanos Roux, que para mí eso fue también fue un año muy duro, porque la verdad es que era un trabajo muy intenso. La ciudad de Londres es muy intensa. Estuve algo más de un año allí y luego después de una vez terminé allí con ellos, hice varios stages, que gracias a Michel Roux, hice varios stages en todos los restaurantes, digamos, en los que 3, 2 estrellas. Estuve en Waterside Inn, estuve en ¿Cuándo fue el momento en sí, el que cambias un poco el chip de que te gusta la cocina, de que al principio lo haces un poco para trabajar y ganarte dinero y el poder financiar, de que estabas en Dublín? ¿A cuándo te hace el clip de estrella Michelin o de querer, del amor un poco a la gastronomía? Bueno, yo creo que fue una cosa... Sí, yo creo que fue una cosa ascendente, ¿eh? Es decir, primero desarrollé la pasión por la cocina doméstica, que es un poquito de donde vino el hambre de querer empezar a hacer eso con mi trabajo, ¿no? Porque en efecto en aquel momento pensaba que digo, joder, si me meto a trabajar como cocinero es como que no trabajo, porque lo que me gusta a mí hacer es cocinar, y si estoy trabajando como cocinero es como que no trabajase, ¿no? Era un poco la visión que tenía en aquel momento, claro. Yo como cocinero amateur y sin haber tenido ningún tipo de formación, ninguna idea de cocina, pues no me imaginaba lo que era el mundo de la cocina, ¿no? No me imaginaba que los 6 primeros meses prácticamente era 5 bolsas de espinacas de las enormes, a limpiar todos los días, un montón de ensaladas, es decir, era todo puro trabajo de... Y luego yo decía, digo, jolín, si limpio ahora más, ahora limpio más que cuando era digamos, marmitón, ¿no? Sí, porque sí. Es decir, que al final una cosa es, primero llegó la pasión por la cocina y luego desarrollé la pasión por el estilo de vida de la cocina, ¿no? Y luego un poco, pues eso, al final es una mezcla entre pasión por el oficio. Luego ya empieza a entrar también un poquito de por medio la ambición, es decir, las ganas de aprender más, de llegar más lejos, ¿no? Pero ya digo, prácticamente fue pues desde el principio, porque tuve la suerte de caer en buenas manos. Entonces, cuando entré en aquella cocina, era una cocina donde se vive eso, todos los que trabajamos éramos jóvenes, era gente, digamos, que estaba allí para aprender y que estaba allí para crecer en el oficio, ¿no? No eran trabajadores que iban a conseguir un sueldo sin más, ¿no? De hecho, para mí el hecho de entrar a trabajar de cocinero supuso
dejar de ganar más o menos como un 20% de lo que ganaba cuando estaba fregando, ¿no? Es decir, que tuve un esfuerzo económico para Normalmente cuando a mejores restaurantes, peor sueldo vas teniendo de esto cuando estás empezando el poco a poco a crecer. Es el que más te llena, más esto de querer hacer cosas diferentes y menos, bueno, pues más gastronómico, que después es esto, es el querer hacer. Y ya en 2005 abres tu propio proyecto personal, ¿no? Zaranda, en Madrid. Sí, después del periplo en Londres, luego estuve trabajando en Italia. Después de Italia fue cuando ya volvimos a España, porque además tenía a quien era mi mujer entonces, estaba ya embarazada de mi primer hijo. Volvimos a España. Después de estar un tiempo en el Racó de Can Fabas, y luego estuve también de jefe de cocina de eventos del Poblet, allí en Denia. Después volví a Francia también, estuve un tiempo allí de estas, y ya en septiembre del 2005 abrimos Zaranda. ¿Y qué tal la última etapa en Can Fabas? Porque ya estuviste casi en los últimos 5 o 6 años, ¿no? No. ¿O sí? No. Los últimos 5 o 6 años no, porque Can Fabas, si mal no recuerdo, yo creo que cerró en el año 2012, creo, 2013 inclusive. No, espérate, creo que fue 2013 cuando cerró. 2013 creo que fue. Cerró el año que yo estaba estudiando cocina, o sea, imagínate. Eso es. Por eso. Sí, 2011, no, yo estuve. 2012. Yo estuve en Can Fabas, empecé en el año 2002, creo que fue, y terminé el año 2003, si mal no recuerdo, sí. O sea, yo estuve en Can Fabas, todavía tenían 3 estrellas, evidentemente todavía estaba Santi Santa María, porque, o sea, pasó tiempo antes de que llegase. ¿Y qué tal esa última etapa? Muy cocina de chup-chup, ¿no? Ya era un sitio fuiste tú a buscarlo, quiero decir, fuiste tú a... Mira, sí, la verdad es que en aquel momento para mí Santi era un referente. Es decir, aunque siempre he sido fanático de Ferran Adrià, ¿no? como cualquiera de los cocineros de mi época, incluso más adelante. Pero la verdad es que el primer libro de cocina que me leí en castellano de cabo a rabo fue La ética del gusto de Santi Santa María, y de repente, pues hombre, aquellas cocinas espectaculares y demás, que eso tampoco es que se viese en muchos sitios, ¿no? Es decir, no había... En Londres las cocinas, por muy tal, pues eran sótanos y eran grandes, pero estábamos ahí hacinados, es decir, era otra historia, ¿no? Y veías ahí las cocinas de Can Fabas y demás, y luego pues esa digamos, cocina de sencillez, de buenos fondos, digamos, muy, muy pulcra y tal. Para mí era digamos, una cocina, siendo una cocina con una gran base francesa, pero luego no dejaba de ser una cocina de producto local. Yo creo que en aquel momento hacía una cocina incuestionable. ¿Y cómo fue el abrir después tu proyecto personal ahí en Zaranda, Madrid? Pues la verdad es que yo estaba en aquel momento trabajando de jefe de cocina. Cuando empezamos a plantearnos la posibilidad de abrir algo en Madrid, estaba trabajando de jefe de cocina de eventos en el Poblet. Y bueno, pues un amigo de la infancia, bueno, cuando éramos adolescentes, sus padres estaban con ganas también de hacer un restaurante y demás, y bueno, empezamos a hablar, y ahí donde fue un poquito, empezó la idea yo ya tenía evidentemente ganas, como cualquier cocinero, de abrir algún conjunto, de abrir algo propio, y bueno, y ahí fue cuando empezamos a hablar de la posibilidad de abrir algo en conjunto y demás. Y pues cuando regresé de Francia nos pusimos con ello, y por fin conseguimos abrir, ya digo, en septiembre del 2005. Sí. Y ya abrís con éxito, ¿no? De que ganaste a mejor restaurante revelación en Madrid, ¿no? Durante el primer año o así. Sí, bueno, ya siempre hay que relativizar el éxito. Es decir, yo en aquel momento, hombre, sí que es verdad que ahora, si lo ves por lo que conseguimos, pues en poco tiempo conseguimos mucho, pero lo pasamos muy mal porque un primer año en un restaurante es muy largo. Es decir, al final es cuando tienes que, bueno, primero que ya llegas
peor de lo que te imaginabas, porque siempre llegas peor a la apertura de lo que te imaginabas. Se ha hecho más largo de la cuenta la obra y tal y demás, y ya llegas peor de lo que imaginabas, y luego pues tuvimos meses muy duros. Sí que es verdad que tuvimos buenos, ya digo, nos dieron, el mundo nos dio el premio al restaurante Revelación, luego también la Food and Wine Magazine también nos dio el premio al mejor nuevo restaurante de Madrid, y luego en realidad la estrella Michelin cayó enseguida, es decir, al año cayó la estrella Michelin, pero claro, fue un año muy largo. Entonces, ahí estamos ya con la soga al cuello, como quien dice, cuando nos dieron la estrella. Y luego la verdad es que en aquel momento a mí me dicen, oye, cambió mucho, no, de 300%, es decir, no es ninguna broma, 300%. O sea, nos desbordó, o sea, era una cosa, claro, porque además en aquel momento en Madrid hacía la última estrella Michelin que se había dado en Madrid antes de la nuestra, en la Comunidad de Madrid, que no en la Ciudad de Madrid, fue la de Mario Sandoval. Es decir, que había sido 2 años antes y había sido en Humanes. Es decir, no se había dado una sola estrella Michelin en Madrid en 3 años en la ciudad. Y claro, que de repente un restaurante recién abierto que casi nadie le conocía, ¿sabes? Una cosa modesta, en un barrio completamente modesto, en una calle que pasa no que pasa desapercibida, sino que no se metería mucha gente, pues de repente cae una estrella Michelin ahí, y la verdad es que fue un foco total, ¿no? De mirar. Sí. Aparte, bueno, todo el mundo estaba dispuesto ahí a hablar, a opinar, ¿sabes? Que todos querían ser partícipes de la noticia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, hombre, la verdad es que sin darnos cuenta nos pusieron el foco en un momento. Y para bien y para mal. Sí. Pero bueno, la verdad es que cogimos muy buena inercia, y eso fue también lo que nos empujó. Pues surgió la posibilidad de meternos en un local mucho mejor, con una cocina mucho mejor. Ya digo que en aquel momento estábamos desbordados. Hacíamos en el restaurante, era una cocina muy pequeñita, hacíamos los panes, hacíamos la pasta nosotros y demás. Es decir, era entre los fondos y tal, teníamos un pasillo que no se podía pasar. Es decir, las cazuelas que las teníamos enfriando, no teníamos abatidor, es decir. Entonces, quiero decir, estábamos demasiado confinados. Y bueno, pues conseguimos meternos en un local que además porque fue una bancarrota, y estaba súper bien preparado, buena zona, tal, que es el actual restaurante de Lua, en Madrid. Y la verdad es que empezamos súper bien y demás, pero bueno, luego nos pegó la crisis, y claro, en el anterior, en el local antiguo donde estaba Zaranda, abrimos otro restaurante que se llama Zorzal, que era un restaurante, digamos, un bistró de cocina más bien tradicional, digamos, ciertos platos, por así decirlo, era una cocina del buen comer, ¿no? De platos de cuchara, una carne bien hecha, una verdurita, un tal. Tuvimos, de hecho, bueno, ese era el primer jefe de cocina que tuvimos ahí, fue Iván Sáez, que es un cocinero también hoy en día bastante reconocido en Madrid, que tiene un restaurante de Desencaja, y de hecho ahora tiene también un restaurante, creo, si mal no recuerdo, que se llama Zorzal, de hecho, con un poco entiendo yo que por un guiño a aquella época. Y ya digo, un poco se nos echó, cuando nos vino la crisis encima, la verdad es que nos pilló más desprevenidos de lo que tocaba, ¿no? En aquel momento. Y nos pegó muy duro. Entonces estábamos en un momento, digamos, bastante crítico y bastante delicado, y buscando salidas, y bueno, pues en ese momento, la verdad, yo, que siempre me ha encantado Mallorca, además mi afición sigue siendo el submarinismo, pero en aquel momento ya era digamos, un vicio, ¿no? El submarinismo y tal. Sí. Y la verdad es que en realidad yo siempre he querido vivir cerca del mar, ¿no? De hecho, desde que me fui de Madrid con 18 años, solamente volví para abrir el restaurante, porque consideraba que, bueno, pues que evidentemente eran más... Las posibilidades de éxito en Madrid eran más que en otras zonas, ¿no? Y en 2010 abrís eso, Zaranda en Mallorca ya. Sí, nos vinimos para acá, para Mallorca, y bueno, pues desde entonces aquí estamos. Sí. Y ahora ya desde el 2015 con 2 estrellas Michelin, y un ambiente también muy diferente, ¿no? Pasáis de una ciudad como Madrid a
a Claro. un sitio ahora en medio de que estás más alejado de todo, ¿no? Más el campo Madrid. Sí, sí, No no, estáis la verdad es que en ahora plena estamos... Palma de Mallorca, sino al contrario, estáis ahí en una masía antigua, Sí, ¿no? sí, Por sí, así decirlo. estamos, bueno, en realidad no estamos tan lejos de Palma, estamos aproximadamente como a 25 minutos de Palma, pero sí, estamos estamos dentro de un hotel, un leading hotel of the world, que es, la verdad es que es una maravilla, un castillito súper guapo, ¿no? Y ahí tenemos, pues, en verano tenemos un patio interior dentro de es una posesión, digamos, del siglo XV. O sea, la torre principal es del siglo XV. Sí. Luego evidentemente se ha ido añadiendo durante los siglos, pero quiero decir que es un edificio histórico y en la clastra tenemos el restaurante en verano y luego dentro pues una sala bastante pequeñita, una cocina súper bien montada, hecha por nosotros a nuestra medida, un equipo. La verdad es que las condiciones de trabajo son muy, muy buenas. El público que tenemos aquí es buenísimo y luego para nosotros fue un punto de inflexión muy importante más que el tipo de cliente, que también, sobre todo el estado o el fin, el objetivo del cliente cuando viene al restaurante, ¿no? No es lo mismo estar en una ciudad donde la gente, pues bueno, es verdad que siempre uno va a comer y va a disfrutar, ¿no? Pero no es el mismo estado mental en el que está uno, digamos, cuando por la tarde tienes que trabajar, si es a mediodía, o así sea por la noche, al día siguiente tienes que trabajar, o es fin de semana, pero bueno, el lunes siempre tienes que volver a la rutina, es decir, no La es gente el va mismo más estado con el mental que estar... relax. Claro, no es lo mismo que estar de vacaciones en Mallorca o estar de fin de semana, etcétera. Es decir, que al final nuestro público prácticamente en el día a día, el 95% es público que está de vacaciones, no es residente en la isla, ¿no? Bueno, ya afortunadamente tenemos bastantes residentes, porque además aquí también hay muchos extranjeros residentes, además evidentemente de los autóctonos de la isla y inclusive los peninsulares como en mi caso. Pero al final el 90% del público es un público vacacional, ¿no? Vacacional o por lo menos de break, ¿no? Que está de fin de semana o lo que sea. Y esto también a la hora de plantear qué hacer, los menús, los platos y demás, pues es una gran diferencia porque para nosotros un cliente regular es un cliente que viene 2 veces al año, a lo mejor. O sea, no es un cliente que le tengas ahí como en Madrid, cuando teníamos los clientes regulares en Madrid significaba que estaban ahí todas las semanas. Entonces, una persona, cuando tú tienes que planificar un restaurante en torno a personas que las vas a tener ahí todas las semanas, pues evidentemente tienes que tener un tipo de oferta que lo permita, ¿no? Es decir, tiene que ser variopinta. Trabajamos mucho en Madrid, trabajamos mucho los fuera de carta, los especiales que hay en el mercado. Pues esto, es decir, era otro tipo de creatividad un poquito más inmediata, era una cocina pues eso, más de mercado. Sin embargo, pues a medida que nos hemos podido permitir también el dedicarle más tiempo a desarrollar un plato, el dedicarle más tiempo, digamos, a darle los toques del plato que necesita, pues al final vas hilando un poquito más fino, vas arropando el plato de una manera diferente, vas creando una experiencia que engloba más que sencillamente a lo mejor en un momento dado hacer una cocina, digamos, fresca y rápida de mercado, que a mí me encanta también, pero quiero decir, son conceptos diferentes, ¿no? Ahora trabajamos un poquito más, pues, el intentar crear una experiencia en general que, bueno, pues implica de repente lo que digo, ¿no? A veces ser un pelín más, o sea, que lleva más tiempo el desarrollar las cosas, con lo cual, pues a lo mejor no tienes la misma capacidad de regenerar la oferta, contenido. ¿no? Decir, el contenido. Sí. Son conceptos diferentes, pero siempre sobre la misma base. Al final los principios o un poquito la esencia de la cocina es la misma. Sencillamente pues es como la reinterpretamos, ¿no? Sí. ¿Cómo identificas más tu cocina? ¿Cómo la definirías, si hay manera? En plan, ¿es más tradicionalista, por así decirlo? Bueno, ya supongo también más de la tierra, en plan productos locales, ¿no? ¿Esto? Bueno, yo creo que tiene un poquito de todo y sobre todo lo que ha tenido es diferentes etapas y que de cada etapa pues ha ido dejando detalles y ahí tenemos platos que son de una etapa, platos que son de otra etapa dentro de los menús.
O sea, yo creo que la cocina tiene mucho que ver con mi forma de ser. Yo soy una persona, por así decirlo, que pese a ser, digamos, soy un gran amante de todo lo nuestro, ¿no? De todo lo que me rodea, pero al final no soy una persona, digamos, con unas raíces muy profundas, ¿eh? Es decir, yo podría vivir en cualquier sitio del mundo. Es decir, no soy de esas personas que tiene un arraigo por el legado de la familia, ni el entorno, ni, ¿sabes? No. Entonces, al final, eso tiene, digamos, su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Sí. Digamos que mi formación como cocinero es una formación clásico-académica, entonces eso tiene una presencia muy importante en todas las bases de mi cocina, es decir, de donde todo arranca. Los sofritos, la forma de los fondos, los caldos, demás, es decir, todo tiene esa base, digamos, de cocina clásico-académica, ¿no? Sí. Luego, mi memoria gustativa pues tiene mucho que ver con el sofrito de ajo y pimentón, ¿no? Con lo que es digamos la coquinaria, por así decirlo, ibérica, española, ¿no? En general. Y luego, como persona que siempre es parte de mi esencia, ¿no? El ser viajante, el estar siempre, digamos, dando vueltas por el mundo, pues tengo esa capacidad de empaparme de lo de fuera, ¿no? Siempre me llama mucho la atención lo de fuera. Entonces yo creo que al final odio la palabra cocina de fusión porque no me gusta nada, me parece que suena pupurrí, no me gusta nada, pero sí que de alguna forma pues hay cierta... en la propuesta nuestra hay un alma viajera bastante fácil de entender, es decir, es una cocina de alguna forma pluricultural porque ya digo que sobre todo en los últimos años, pues a medida que vas, o sea, cuando llegamos, por ejemplo, a Mallorca, pues evidentemente todo lo que era empaparme de producto de aquí, la artesanía de aquí y tal, es decir, era algo que me llenaba muchísimo y de alguna forma ha sido la fuente de inspiración de muchos platos de aquella primera época, ¿no? Desde aquí, al llegar aquí. Y luego a ahora, medida que... Sí. No, actualmente, por ejemplo, ¿estás utilizando también productos fermentados dentro de tu cocina o algo así? Ya que también en nuestro tema bueno, siempre nos gusta... la verdad es que, si soy franco, es algo que lo tengo también en la lista de deseos. Es una cosa que me llama mucho la atención. Sí que es verdad que también cuando veo que las cosas se convierten un poquito en tendencia, me asusta caer en recursos fáciles de que esté haciendo todo el mundo, ¿no? Más que recursos fáciles, o sea, de alguna forma intentar no dibujar mucho el estilo de uno, ¿no? Pero yo nunca sé, quiero decir, siempre he sido bastante abierto a todo y siempre, digamos, no voy no soy abanderado de nada, ni pretendo serlo, ni mucho menos un momento en el que me puse, digamos, me acoté mucho mi solo producto de aquí, solo tal, y al final me estoy acotando con algo que en lo que creo, pero creo de alguna forma, pero quiero decir que a mí, si los mejores pichones vienen de uso, es el mejor pichón que conozco, y ya está. Es decir, evidentemente, el pescado, me gusta usarlo de aquí al lado porque considero que es mejor, pero si los mejores vieiras vienen de Galicia, pues le uso las vieiras de Galicia porque me apetece hacer un plato con vieiras o por lo que sea. Entonces, quiero decir con esto que hay una tendencia, y valga la redundancia, a seguir tendencias de la cual, pues de alguna forma, trato de no caer en ella, porque ahora mismo con muy complicado centrarse en lo que uno cree y en lo que uno le gusta y no dejarse intoxicar por lo de fuera, que no quiere decir que sea peor que lo que hace uno, sencillamente yo creo que es que hay que intentar un poco tener una idea propia, ¿no? De desarrollar de alguna Hoy se está yendo... forma se está yendo un poco de internet. Una idea propia. Pero ya digo que ¿me oyes? Sí, te oigo, se ve un poco... Sí.
Te digo, pero está como... Vale, disculpa. no, es lo que que tiene tenemos el campo. estos días por ahí. ¿Sabes? Sí. No, en fin, Bueno. ya digo que sí, me gusta y me llama bastante la atención y hay muchas cosas. Por ejemplo, con el tema de los fermentados, pues sí que es cierto que me da un poco de vértigo el no tener según qué cosas bajo control, ¿no? Es decir, yo creo que Bueno, el primero es un proceso... tiene que venirte a uno de nuestros cursos y ya está. No, sí, Aquí te lo solucionamos. por eso cuando lo vi, cuando le vi a Miguel que puso un par de posts y tal, digo, esta gente sabe lo que hace, ¿no? Y la verdad es que os sigo y me llama mucho la atención y sí que hemos hecho como todos, claro que hemos hecho kimchi, hemos hecho cositas, es decir, de hecho, chucrut hecho por nosotros, hemos hecho varias veces, chucrut de hinojo y demás, pero voy a decir, no tengo de alguna forma... sin acabar de entender, a ver que no me carga qué es lo que está pasando, exactamente. Sí, exacto. Yo creo que con uno pasa muchos años a lo mejor entendiendo, pues tratando de entender por qué un caldo está más limpio, por qué un caldo está menos limpio, por qué, cuando se produce una clorificación, por qué no y demás. Y ya te metes en otro mundo que es súper interesante, pero que no terminas de dominar y eso genera un poquito de vértigo de alguna manera. Y evidentemente pues necesitas pues, de profesionales como vosotros que de alguna forma nos asesoren. Así que ya digo que lo tengo en los estudios. Una cosa, por ejemplo, que sí que tal, pues hombre, en el restaurante pues hemos hecho, por supuesto, hacemos el pan nosotros, que es una fermentación, pero quiero decir, otro tipo de fermentaciones de verduras y tal, pues no, la verdad es que no hacemos tanto, más bien encurtidos y demás. Y luego otra cosa que sí hacemos es el tema de, por ejemplo, de la mozzarella, que además me parece una cosa mágica, es chulo, ¿no? Sí. Y eso la verdad es que le dedicamos mucho tiempo a controlar los parámetros de acidez, de temperatura, el cuajo, no sé qué. Y la verdad es que estuvimos haciendo durante mucho tiempo la mozzarella. En este momento, pues porque tal no estamos haciendo, pero la verdad es que hacíamos la mozzarella y no usábamos el recurso fácil de meter ácido cítrico como hacen inclusive en muchos casefichos y demás, sino que lo hacíamos a base de fermentos lácticos y demás. Es decir, Guay. Pero siempre había esa parte, digamos, de no conseguir controlar, que es precisamente los procesos. Vértigo Sí. Y ya para acabar, ¿cuántas latas de comida has comprado durante estos días de cuarentena? ¿Eres de los que arrasaste el primer día en Mercadona o qué? O lo bueno es que al estar ahí en el restaurante dices, bueno, aquí... No, solo hice una compra masiva un día que no fue el Mercadona, es más, hice una compra masiva porque fui al Mercadona y vi que no había nada. Y entonces un día por la mañana fui al Aldi y vi que había de todo y compré de todo, pero es que en el Aldi siempre había de todo, en el Lidl también. Es decir, la gente se paranoiaba con el Mercadona, no sé por qué. Joan Roche, a mí me gusta el Mercadona, la verdad que es mi primera opción para la compra del día a día. Pero está claro que Joan Roche ha hecho el agosto por aquí. Sí. Pero totalmente. Pero bueno, sí que es verdad que... Sí. No, sí que es verdad que es que estas semanas, hombre, pues hay una parte, digamos, de esa esencia de cocinero donde nació precisamente el cocinero que soy, que fue en la cocina doméstica, ¿no? En el disfrutar de cocinar, que durante todos estos años pues lo he ido dejando por el camino, porque la verdad es que cocinaba poco, nada, y era una de las... Miguel me dijo absolutamente lo mismo. Sí, Miguel me dijo absolutamente lo mismo, de que ahora realmente estaba cocinando más que nunca en sí en la manera de empezar algo para una elaboración de pocas personas, ¿sabes? El hacer. Que sí. Como que el haber perdido un poco el cocinar de un principio a un fin, porque es esto, vas delegando o vas haciendo con diferentes cosas, vas juntando, ¿sabes? Que era un poco el volver a los orígenes de cocinar en sí. Sí, pues mira, tal cual, es así. Y yo creo que nos está pasando un poquito a todos, porque vas cogiendo un día, vamos a hacer hoy esto, venga, tal, y ahora ya tú me dirás que yo no como dulce y me da por hacer flanes y torrijas y arroz con leche y tal. Parezco una vieja, digo, si yo no como dulce. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y por estar hoy con nosotros y muchas gracias por explicarnos un poco sobre tu proyecto. Entonces, nos vemos pronto
Y Espero que sí, espero que sí. perfecto. Ahora cuando acabe todo, yo tengo pendiente tanto ir ahí a Mallorca y espero que tú te veas por aquí, por Barcelona. ¿Vale? Excelente, pues así será. Venga, Perfecto. un abrazo, que vaya muy bien. Venga, Hasta luego. chao. Vale.